nosotros pues al doctor. Doctor ya puede habilitar su cámara, por favor, para intentarlo. Bienvenido sea doctor Fred Órale. Morales. El doctor F. Morales es miembro del Consejo de la Federación Panamericana e Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Es un médico internista, intensivista, director del Comité de Oncología Crítica y director para Latinoamérica, vicepresidente coordinador científico CECI Manabí, expresidente nacional de la Sociedad Ecuatoriana de Cuidados Intensivos, miembro asociado internacional de la Society Crítica Care Medicine, miembro de la Sociedad Panamericana de Trauma, también es médico tratante del Departamento de Cuidados Críticos, jefe del Servicio de Emergencias del Hospital Oncológico, doctor Julio Villacreces Colmont, Solca, Portoviejo, en Manabí, Ecuador. El doctor Morales nos va a ayudar con el tema de oncología crítica, Quo Vadis. Doctor Morales, bienvenido pues a este congreso. Puede ya continuar con su presentación, activar su cámara, su micrófono y compartir su pantalla. Bienvenido, doctor Morales. Bien, muchas gracias. Quiero agradecer al comité organizador por la cordial invitación a este gran evento. Y bueno, el tema que me corresponde hablar hoy día es justamente sobre lo que tiene que ver con oncología crítica. Y al respecto, pues, el tema dice Quo Vadis. ¿Qué significa Quo Vadis? Significa a dónde vamos, a dónde va la oncología crítica actualmente y qué impacto tiene en el enfermo oncológico en la UCI. El señor presentador ya tuvo la gentileza de mostrarles mis funciones actuales. No tengo ningún conflicto de interés y entrando en materia de lo que vamos a conversar, oncología crítica como tal siempre ha sido un tema que probablemente para algunos profesionales causa un poco de temor. De hecho, hasta parte del siglo pasado, el paciente oncológico crítico, o mejor dicho, el paciente oncológico como tal, era ya estigmatizado como un paciente por el cual no había que hacer mucha cosa por el solo hecho de tener cáncer. Y si ustedes ven esta publicación, que siempre me gusta ponerla en las ponencias que me toca dar al respecto, porque nos enseña que acá, en esta fecha, aparece esta publicación, ya casi finalizando el siglo XX, y empieza a ver y habla sobre la supervivencia de los pacientes oncológicos en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, empieza a aparecer una luz en el túnel y empieza a cambiar la situación con los pacientes oncológicos, porque estos constituyen un grupo de enfermos muy heterogéneos, son muy diferentes los tipos de tumores y cada uno de ellos tiene una evolución distinta según su genética, su biología, y entonces obviamente la respuesta que puedan tener un tratamiento va a ser muy distinto y puede ser muy variable. Sin embargo, los avances que ha habido en la atención oncológica han dado lugar a un pronóstico a corto y largo plazo para los pacientes con cáncer, pero su admisión a cuidados intensivos hasta no hace mucho era muy controvertido, muy difícil que un paciente, como les decía inicialmente, con cáncer, fuese considerado un paciente beneficiario de los cuidados intensivos. Sin embargo, cuando analizamos al paciente oncológico como tal, debemos considerar más sus fallos orgánicos que la malignidad como tal. Es decir, aquellos pacientes con una insuficiencia de órganos que están afectando a ese paciente oncológico y que puedan requerir una unidad de cuidados intensivos y que además a ese paciente se le ha dado una quimioterapia previa, tantas cosas que, o otro tipo de terapias oncológicas. Entonces, todo esto va a pesar
Sin embargo, siempre debemos poner como prioridad no el estadio como tal de la enfermedad, sino los fallos orgánicos que pueda tener, ¿sí? Entonces, en base a eso es que vamos a decidir la internación de un paciente oncológico crítico a una unidad de cuidados intensivos. Y ustedes podrán ver que el poder admitir a un paciente en una unidad de cuidados intensivos, un paciente con cáncer, tiene distintas situaciones, ¿sí? Sobre todo pacientes que como pueden tener una disfunción hemato-oncológica, pueden tener disfunción neurológica, cardiovascular, pulmonar o una disfunción endocrino-metabólica como cualquier otro paciente de otra característica que no sea oncológico, las pueda tener. Entonces, es solamente valorar, evaluar qué es lo que puede afectar a este paciente dentro de su evolución. Y fíjense que las causas más frecuentes de los ingresos a una unidad de cuidados intensivos en un paciente oncológico son la insuficiencia respiratoria, pasando por la sepsis, alteraciones pulmonares, electrolíticas, del estado mental, hasta llegar al manejo postoperatorio. En nuestro hospital, generalmente es esto, la insuficiencia respiratoria y la sepsis, los que van a la cabeza, y el manejo postoperatorio, porque los 5 días de la semana tenemos pacientes que se operan, son cirugías muy complejas, que en la mayor parte de pacientes requieren un manejo en su postoperatorio inmediato en la unidad de cuidados intensivos. Y asimismo, esos pacientes por cuidados postoperatorios pueden tener las mismas disfunciones que habíamos hablado anteriormente, disfunción pulmonar, cardiovascular, neurológica, gastrointestinal, disfunción neuroendocrina. Entonces, todo eso tenemos que ir evaluando. La mayoría de los presentes tendrán en cuenta que desde hace muchísimos años, incluso esto viene desde fines del siglo anterior, había o hay unos criterios que son los que hemos estado asumiendo toda la vida, que prácticamente son los que valoramos a los pacientes, el criterio 1, el 2, el 3, el 4A y B, para el ingreso de los pacientes a los cuidados intensivos, de acuerdo a si el paciente solo requiere monitoreo, si requiere una vigilancia más extrema, si el paciente puede entrar pero con ciertas limitaciones, o si el paciente está demasiado bien o demasiado mal para ingresar a una unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, en el 2016 aparece ya esta publicación donde se hace una revisión de esas guías o de esas definiciones o esos criterios de ingreso de los pacientes, y que no es muy utilizado todavía no se ha no nos hemos familiarizado tanto con eso, pero este hombre, Joseph Neate, encabeza, Joseph Neate es director del Departamento de Cuidados Críticos del MD Anderson de Houston, Texas, y entre otras cosas, estas recomendaciones que dieron es que se puede ingresar a los pacientes con cáncer sobre la base establecida para todos los pacientes de cuidados críticos, es decir, con una cuidadosa consideración de su pronóstico a largo plazo. Y además, se puede también ingresar a estos pacientes con cáncer, con enfermedad avanzada, pero que sea reevaluado y que sea discutido con el paciente, con la familia, con el médico de cabecera, es decir, es un consenso con el cual el paciente ingresa a la terapia intensiva. Y en este trabajo que publicaron también se dieron ciertas situaciones que son las que más o menos manejamos actualmente, sobre todo para ver cómo debe ser la relación del personal que trabaja con la cantidad de pacientes que van viendo de acuerdo a la complejidad del paciente, y podemos ver aquí cómo están distribuidos esta atención, sobre todo de enfermería, en relación a la complejidad del paciente. Pero lo más interesante es aquí, es decir, esta clasificación que antes era 1, 2, 3 y 4 A o B,
se convierte ahora en prioridad 1 y prioridad 2, que son casi similares a las que teníamos anteriormente, la prioridad 3, pero aparece la prioridad 4, donde ya se considera al paciente con cáncer, pacientes que puedan tener enfermedad metastásica y que uno tiene que evaluar, considerar bien las condiciones previas del paciente que justifiquen y que uno pueda suponer que el paciente pueda responder a los cuidados intensivos. Y además aparece esta prioridad 5, donde ya habla del paciente terminal, del paciente que más bien requiere unos cuidados paliativos y que eventualmente deberían ir a eso, a una unidad de cuidados paliativos, para que sean manejados en esta área con otros tipos de cuidados, pero tampoco deja de desconsiderarse al paciente y se le da la atención debida. Y entonces, ¿qué es lo que sugiere este grupo? Que los pacientes reciban el tratamiento en la UCI si el pronóstico de recuperación y calidad de vida es aceptable, independientemente de la duración que tenga su estancia en la UCI. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta factores como las comorbilidades, la edad, el diagnóstico subyacente, para ver las modalidades de tratamiento que puedan influir en la supervivencia de estos pacientes. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Por tanto, es muy, muy importante siempre determinar la calidad de vida. Una de estas situaciones la podemos hacer con esta escala, con el ECOG, que es muy fácil de llevar, tiene menos puntuaciones y menos ítems que valorar que la escala de Karnofsky, es rápida y nos permite determinar si un paciente se beneficia o no se beneficia de los cuidados intensivos de acuerdo a su calidad de vida previa antes de su agravamiento. Y obviamente tenemos que tomar en cuenta las comorbilidades. Las comorbilidades es sumamente importante y para eso valoramos con esta escala de Sharpson y con esto nos podemos ir dando cuenta si el paciente va a favorecerse o no de los cuidados intensivos. Y solo si ustedes ven el paciente con cáncer ya tiene 2 puntos y el paciente que tiene metástasis ya suma 6 puntos. Y esos pacientes ya se complejiza su pronóstico de mortalidad y con más de 5 puntos la mortalidad varía entre 75 o 85%. Por tanto, uno ya puede hacerse una idea entre la calidad de vida más las comorbilidades. Y si a eso le sumamos los fallos orgánicos que pueda tener, entonces vamos viendo si ese paciente se beneficia. Hasta aquí yo no he dicho si el cáncer está avanzado o si el cáncer es de tal órgano. Estoy viendo calidad de vida, estoy viendo comorbilidades y ahora estoy evaluando fallos orgánicos. Y para eso nos sirve el SOFA. Pero si tenemos una emergencia muy que pone en riesgo la vida del paciente, además de evaluar calidad, evaluar comorbilidades, y hacemos un QSOFA, podemos tener una rápida evaluación y definir su ingreso o no, siempre y cuando no haya cosas previas escritas, ¿sí? Que también hay que considerar las decisiones del paciente, las decisiones de la familia y si además hay ya decisiones anticipadas por escrito en el contexto de no querer estar en terapia intensiva, en el contexto de no querer medidas invasivas, tenemos que respetar las decisiones del paciente y o de la familia. Sobre todo del paciente si éste está consciente y puede tomar sus decisiones por sí solo. Eso es importante y reconocer obviamente las patologías reversibles e irreversibles. No vamos a ingresar a cualquier paciente y dentro de las patologías irreversibles pues tener en cuenta las patologías en estado terminal, ¿sí? Un cáncer ya metastásico a varios órganos, con varias metástasis a distancia, con una edad extrema, con estadios o estados de muerte inminente. Entonces, no vamos tampoco a injuriar más a ese paciente y tenemos que tener las cosas bien claras porque el hilo se rompe fácilmente entre decidir el sí o el no del ingreso. Sin embargo, y esta pandemia actual nos ha develado muchas de estas situaciones porque hemos visto la insuficiencia de camas para atender a tantos pacientes,
siempre hay otros elementos a tener en cuenta. Uno, el consentimiento informado, lo que decía previamente, si hay decisiones previas, qué cosas, si el paciente se le ha dicho, bueno, usted va a la unidad de cuidado intensivo y le vamos a hacer esto, lo de acá, vas a recibir esto, hay que informarle si es que está en condiciones de entender lo que va a hacerse y si no a la familia. Además, la capacidad resolutiva. ¿Tengo una unidad de terapia intensiva donde pueda resolverle el problema actual? Sí o no. Ya veremos más tarde cómo estamos en el país en cuanto a terapias intensivas en hospitales oncológicos. Ver la disponibilidad de espacio físico. Importante, si hay disponibilidad o no de camas en las UCI. Ya hemos visto que a veces, aún antes de la pandemia, las camas de UCI eran insuficientes. Con esta pandemia, pues eso quedó por demás develado. Esta es la terapia intensiva de mi hospital en Solca, Portoviejo. Voy a pasar unas diapositivas breves, rápido, de qué es lo que ha pasado a lo largo de estos años. Esta terapia inició alrededor del año 2005. Específicamente comenzamos a ingresar pacientes en marzo del 2005 y el hospital también se inauguró en ese año. Como ustedes ven, nuestra terapia era así. Al 2021, miren cómo se complejizó el mismo espacio físico. No hemos ampliado la unidad, pero la demanda ha hecho que se vaya complejizando más el espacio físico y el personal. Así hacíamos nuestra reunión de capacitaciones, ahí en un cuartito pequeño. Luego seguíamos por ahí en momentos que no podíamos salir del área, pues trabajábamos en el mismo área, hacíamos capacitaciones. En el 2008 comenzamos a hacer traqueostomía quirúrgica. Las hacían, pero las comenzamos a hacer en la UCI. Es decir, del 2005 al 2008, todas las traqueostomías obligatoriamente había que llevarlo al quirófano al paciente, y hasta que uno de los cirujanos me entendió, como decimos nosotros, me cogió la caña y empezamos a hacerla ahí mismo en el área de terapia intensiva, a la cabeza, en la misma cama. Ya para el 2014 se empezó a implementar la traqueotomía percutánea y obviamente en la actualidad se sigue haciendo, 2015, y en la actualidad es una rutina el hacer la traqueotomía percutánea en nuestra unidad a los pacientes que lo requieran, siempre y cuando no haya dificultades anatómicas, porque ustedes saben que a veces pueden haber neoplasias de cabeza o cuello que puedan dar un fácil acceso, y entonces sí requerimos la intervención del cirujano para resolver estas situaciones. Procedimientos: en el 2012 empezamos ya a hacer también otro tipo de procedimientos en la terapia intensiva. Ya no llevábamos a los pacientes al área de gastro, sino que el gastroenterólogo acudía a nuestra unidad a hacer los estudios endoscópicos. Empezamos a implementar también las terapias de reemplazo renal, empezamos a hacer hemodiálisis. Entonces fuimos complejizando nuestra unidad de terapia intensiva. Fíjense que en el 2012 era el cardiólogo, la cardióloga la que hacía los estudios, los ecocardiogramas. Miren el equipo, y actualmente, a partir del 2015, es el intensivista el que hace a la cama del paciente los estudios rápidos de ultrasonido hemodinámico, sobre todo. ¿Sí? 2013 cardiología era el que hacía, y en el 2021 el médico residente está haciendo un estudio de ultrasonido hemodinámico. Entonces, en eso hemos progresado muchísimo, se ha avanzado bastante. También se hacen otros tipos de procedimientos guiados por ultrasonido. Empezamos a movilizar a partir del 2016, 2017, empezamos a hacer movilización de nuestros pacientes, movilización activa. Fíjense, esta paciente está ventilada, pero la estamos haciendo caminar. Por acá le están haciendo otro tipo de terapia, de ejercicios. Entonces, eso empezamos a implementar con nuestros pacientes. Siempre nos preocupamos mucho por la seguridad de los mismos dentro y fuera del área. Cuando el paciente es llevado a otra área del hospital, va con su residente, con una o dos enfermeras, y probablemente con el terapista respiratorio o el terapista físico, el que esté a la mano, que son los que ayudan al traslado de nuestros pacientes, siempre priorizando la seguridad. Un poco de estadísticas. Esta es la tasa neta de pacientes oncológicos que se atendieron en nuestra UCI en el 2019. Casi el 100% de los pacientes que atendimos en el 2019 eran oncológicos.
¿Por qué explico esto? Porque cuando el hospital recién inició, se atendía más pacientes no oncológicos por la necesidad de camas de terapia intensiva y se atendían pacientes del MSP, del IES, que nos solicitaban camas porque ya sus unidades de terapia intensiva estaban sobresaturadas y nosotros brindábamos ese servicio un poco como ayuda a los otros hospitales y llegó un momento en que ya no pudimos hacer eso porque empezó a haber ya más demanda de pacientes oncológicos a tal punto que, como les pongo acá, en 2019 prácticamente todos nuestros pacientes eran oncológicos. Nuestra tasa de mortalidad varía, casi es un promedio de un 20-25% en nuestros pacientes. Son muy complejos. Muchos pacientes tienen cirugías de alta complejidad, muchos pacientes se complican su parte clínica bastante severamente y obviamente aún con su enfermedad de base hemos recuperado pacientes, pero otros lamentablemente fallecen. Y llegó el COVID-19, nos cogió no tanto como sorpresa a todo, pero sí, igual que al resto del país, tuvimos que sobre la marcha implementar un plan de contingencia, cómo atender. Nuestro hospital no ha sido un hospital COVID como tal, pero obviamente llegaron pacientes que ya estando hospitalizados empezaron a tener síntomas y tuvimos que hacer también manejo de estos pacientes. Los que se iban complicando más, tratamos o procuramos transferirlos al hospital insignia del Ministerio de Salud, que era el que estaba a cargo de los pacientes COVID. Y cáncer con SARS-CoV-2, pues es una conjunción muy preocupante. Hay que estar pendiente de los eventos graves porque pueden haber un porcentaje de riesgo mayor, casi un 3.56 de eventos graves más que un paciente que no sea oncológico. El tratamiento y la vigilancia deben ser más intensivos y por ende nuestros pacientes son más susceptibles a las infecciones por sus tratamientos previos de quimioterapia o quirúrgicos. Fíjense, aquí están todos los factores de riesgo que tiene un paciente oncológico para sufrir no solo afectación por COVID-19, sino por cualquier otro tipo de germen bacteriano o micótico. Todas estas situaciones van a ser factores de alto riesgo para que nuestros pacientes se puedan infectar. El mismo tratamiento oncoespecífico con radioquimioterapia, las hospitalizaciones que muchas veces suelen ser prolongadas, nuestros pacientes con alteraciones de su estado inmunitario, pacientes que están usando corticoides, los procedimientos invasivos que realizamos, la edad, ahí tenemos pacientes con bastante edad, algunos pacientes muy jóvenes o muy añosos, y casi todos con un estado nutricional malo por su misma patología de base, inmunodeficiencia por los tumores primarios, etc. Sin embargo, no todo es oscuro, y ya lo demostró aquí Joseph Baron en abril del 2020, en plena pandemia, que recuperaba a este paciente oncológico añoso, 90 años, con cáncer de colon, que pudieron recuperarlo del COVID. O sea, no necesariamente el tener cáncer quiere decir que el COVID lo va a matar. Está evidenciado que sí pueden recuperarse. Y de hecho nosotros hemos notado algo que no estamos tan seguros porque no hemos hecho un estudio como tal y como les dije, no somos hospital COVID, pero hemos notado que los pacientes que hemos tenido no se han complicado tanto. De los pacientes que hemos ingresado en nuestra área de aislamiento, apenas unos 3 o 4, sobran los dedos de una mano, hemos tenido que transferirlos por falla respiratoria severa, pero el resto han ido saliendo y no hemos llegado a intubar porque tampoco eso era lo que ofertábamos. Llegábamos a ventilación no invasiva y ahí o salía o no salía. Y la mayoría han respondido bien. ¿Qué pasó a nivel mundial con el paciente oncológico en plena pandemia entre los meses de mayor
auge de la pandemia a nivel mundial, el screening, el estudio, el diagnóstico de los pacientes oncológicos cayó. Cáncer de seno, cáncer colorectal, cáncer de próstata. Fíjense, 2018, 2019, todo iba bien, pero luego el 2020 cae, tiene esta caída porque se dejó de atender a nivel mundial. Se dejó, muchos pacientes progresaron en enfermedad. Entonces, todas estas situaciones hay que tenerlas en cuenta. El pronóstico, obviamente, del paciente oncológico ha mejorado sustancialmente por todos los avances que ha habido, tanto en el tratamiento como en el manejo de la UCI, y sobre todo por el personal que se dedica a atendernos. Fíjense que estas son ya estadísticas un poco más recientes, del 2020, este es el total de pacientes oncológicos que se atendieron en la UCI por mes. ¿Ok? Y ven ustedes que tenemos casi siempre un promedio que va entre 20 a 30 pacientes que vemos por mes en nuestra UCI, y nuestra mortalidad, que en general está en un 20% o por abajo, con ciertas excepciones de unos picos que hay por situaciones diversas. ¿Qué ha cambiado en el entorno mundial? Bueno, la cirugía es cada vez más tecnificada, la cirugía para los pacientes oncológicos, los avances en la radioterapia convencional o la braquiterapia, la hormonoterapia, la misma quimioterapia con esquemas intensivos, con terapias dirigidas, han hecho que estos pacientes tengan más oportunidades de sobrevida. El soporte nutricional, farmacológico y psicológico que se les brinda, y obviamente esto, los cuidados intensivos, que en estos años ha sido fundamental para la vuelta hacia la comprensión fisiológica de las distintas patologías y de la extensión de su tratamiento. ¿Sí? El uso más racional de la ventilación no invasiva, de la ventilación mecánica invasiva o sistemas de alto flujo, eso ha hecho también que los pacientes tengan una mejor opción de tratamiento en el manejo. Y aquí viene un poco a dónde vamos. Covadis. Por iniciativa, más lo que yo lo diga, por iniciativa nuestra, en agosto del 2012, hacemos este evento en Manta, primer simposio internacional del paciente crítico oncológico. ¿Y lo recuerdan a este señor? Sí, señores. Es Joseph Nate, que estuvo con nosotros. Cuando yo le dije a Joseph, ¿qué le parece a usted? Si puede colaborar, si podemos hacer este evento en agosto, era febrero cuando yo se lo dije, me dice, fantástico. A nadie se le ha ocurrido hacer un evento de crítico oncológico en Latinoamérica. E hicimos nosotros este primer simposio internacional de paciente crítico oncológico, y desde entonces, fíjense en cómo ha ido avanzando esta cadena. Luego nos reunimos en Chile, en Perú, en Argentina, en Brasil, en Colombia. En cada congreso de medicina crítica logramos ya introducir un módulo de oncología crítica que antes no se trataba en estos congresos. Entonces, eso fue un avance bastante significativo hasta junio del 2019, que nos reunimos en Houston y se llevaron bien los progresos que han habido, y segundo, se lograron bastantes nuevas colaboraciones con la Federación Panamericana Ibérica de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos, un nexo de unión entre Oncology Critical Care para lograr algunas cosas en colaboración de trabajos conjuntos que a la larga llevaron a ciertas situaciones, como la producción de estas herramientas, que son estos libros de oncología crítica, que el primer libro que hicimos aquí en Latinoamérica, de oncología crítica de 2017, donde hubo una participación activa de Solca como tal, Solca Quito y Solca Portoviejo. Fuimos autores de alrededor de 7 capítulos de este libro, 4 hicimos en Solca Portoviejo, 4 hizo Solca Quito, y actualmente tenemos este otro libro que es el Manual de Emergencias Oncológicas, que fue recientemente lanzado a finales del año anterior, ahora disponible solo por vía online y por situaciones de la pandemia.
y del cual estamos implementando un curso para poderlo dictar. Pensábamos hacerlo presencialmente y el primero se iba a hacer aquí en Ecuador en agosto del 2020. Por la situación de la pandemia, pues no lo pudimos hacer y lo hemos dejado postergado y lo estamos implementando para hacerlo vía online. Esta es la página de Oncology Critical Care Research, que ustedes lo pueden acceder fácilmente, pueden poner información o pueden obtener información de todo lo que está sucediendo con la parte de las situaciones de pacientes oncológicos a nivel de Latinoamérica. Y esto es lo que comentaba previamente, donde les indicaba que cuál es la situación en nuestro país. Fíjense, Solca, que es una, digamos, a pesar de ser una entidad privada, cada núcleo tiene su independencia y cosa un poco digamos que llena un poco de orgullo porque no todos los países de Latinoamérica tienen el lujo de tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 hospitales oncológicos. Muchos países de Latinoamérica e incluso de Europa tienen focalizado en un solo centro de referencia a nivel nacional donde llegan los pacientes oncológicos, u otros hospitales del país tienen atención de pacientes oncológicos, pero como un departamento o un servicio más bien incluido dentro de toda la atención que da un hospital, en este caso MSP o IS, pero un hospital de especialidad oncológica no es fácil armarlo, primero. Segundo, es complejo y cuando he estado en otros países, cuando podíamos viajar antes de la pandemia, dando este tipo de charlas, les llamaba mucho la atención el saber que aquí disponemos de esta cantidad de hospitales y disponemos de unidades de cuidados intensivos oncológicas, que si bien es cierto, son pequeñas y la cantidad se está volviendo insuficiente, la cantidad de camas que tienen para la demanda que cada día es mayor. Solca Guayaquil actualmente tiene 15 camas, de las cuales 11 son para adultos y 4 son pediátricas. Solca Quito tiene 13 camas, de las cuales 10 son para pacientes no COVID y 3 tienen reservadas para pacientes COVID. Solca Cuenca tiene 8 camas. Nosotros, desde nuestra inauguración en el 2005 hasta la actualidad, seguimos manteniendo 7 camas, con proyectos de ampliar la terapia intensiva y con un incremento de camas a alrededor de 14 más o menos. Solca Machala dispone de 3 camas y Solca Loja dispone de 2 camas. Entonces, vean ustedes, igual comparando la población de cada una de estas ciudades y provincias, y como en el caso nuestro, que da atención, Solca Manabí también da atención a Esmeraldas, y que además nos llegan también a veces gente de Santo Domingo o a veces de otras provincias, se vuelve insuficiente la oferta versus la demanda actual. Para ponerles un ejemplo, hace 4 meses atrás se inauguró una torre nueva en nuestro hospital para 3 pisos de hospitalización y una nueva área de emergencia en la planta baja. A la semana pasada ya no había dónde poner un paciente. Todos los pisos de hospitalización estaban completamente llenos, la emergencia estaba saturada y no podíamos desahogarla porque no teníamos dónde enviar los pacientes que debíamos pasar a hospitalización. Para que tengan idea de cómo es la demanda de pacientes oncológicos en nuestro país. Ya para ir terminando, pues básicamente, y para que se lleven como un recuerdo a casa y lo tengan presente siempre en cada vez que ustedes hacen sus labores, el hecho de padecer cáncer no debe motivar el rechazo para el ingreso de un paciente a una UCI, y eso lo he venido logrando, ¿sí? Y creo que es con lo que yo les he enseñado, está plenamente demostrado que debe ser así. Que los adelantos en la atención oncológica han propiciado un mejor pronóstico a corto y largo plazo
de estos pacientes con cáncer, pero obviamente la admisión a la UCI debe o sigue siendo a veces controvertido. Ya no tanto, por lo menos en el hospital mío, no. Les comento, cuando yo comencé la terapia intensiva en un hospital, tuve que acordarme, mejor dicho, ponerme de acuerdo con el anestesiólogo para que los pacientes que se operaban todos los lunes pasaran al postoperatorio a terapia intensiva. Porque no tenía pacientes. Actualmente nos hacen falta camas, a veces no hay camas disponibles ni para los pacientes nuestros del hospital. Entonces, véanse cuánta diferencia, cuánto ha habido en estos 15 años que han pasado. En el paciente oncológico, la mortalidad, y eso hay que tenerlo claro, se determina por la naturaleza y el número de fallos orgánicos, no por la fase de la malignidad, y cobrando utilidad los sistemas de clasificación pronóstica, calidad de vida, comorbilidades, fallos orgánicos. Es importante entonces definir la posibilidad de resolución de la patología que causa el ingreso e intentar establecer para cada paciente en particular hasta dónde llegará el esfuerzo que se va a instaurar como soporte vital. Y eso es una regla, o sea, no debemos generalizar. Cada paciente hay que ser evaluado en su contexto. Y por último, que puede suponer un dilema ético, por lo que todo lo que se vaya a hacer debe consensuarse con el oncólogo, el paciente si está consciente y su familia. Esto tiene que ser un punto bien claro, siempre guardando todos los principios de la ética médica. Bien, les agradezco por su atención y ha sido un gusto. Nuevamente agradezco a todo el comité organizador y los felicito por este excelente evento. Nosotros estamos agradecidos con usted, doctor Morales. Muchas gracias por darnos esta introducción, pues, a un tema que es poco tratado, como usted bien dice, pero que poco a poco vamos incursionando más, que es la oncología crítica. Vamos a proseguir con unas pequeñas preguntas, doctor, para que podamos solventar las dudas del auditorio. Ok. Nos comenta Brian Altamirano, primero felicitándole y agradeciéndole por su intervención. ¿Existe una interacción entre el uso de tocilizumab al ser un inhibidor de la IL-6 que ha resurgido como terapéutica potencial para el COVID-19 y los agentes quimioterápicos? En realidad, como yo les mencioné al inicio de mi intervención, primero no somos hospital COVID. Segundo, no disponíamos, cuando comenzamos nuestro plan de contingencia, no disponíamos de tocilizumab en nuestro hospital y obviamente lo implementamos después como parte del plan de contingencia, pero en realidad casi nunca lo llegamos a utilizar, ¿sí? Entonces, no tendría una respuesta concreta para esta pregunta porque nosotros no lo utilizamos. Realmente llegamos a la conclusión de que ya llegaron luego los estudios que confirmaron nuestras ideas de inicio y no se llegó a utilizar. Y además, incluso hasta los medicamentos, las pocas ampollas que se compraron, se fueron dando a pacientes que venían a comprar de otros hospitales. No creo que se compraron ni siquiera más de 20 ampollas, o sea, y nunca llegamos a tener realmente necesidad de usarlas y lo teníamos como un tratamiento compasivo exclusivamente y por eso no llegamos a utilizar. De hecho, terapias, por ejemplo, como con plasma de pacientes recuperados, solo un paciente fue el que le aplicamos esta terapia y no más. Y luego fueron apareciendo todos los papers que todos conocemos. Perfecto. Y bueno, en cuanto a pacientes oncológicos en quimioterapia, el uso de la vacuna para el SARS-CoV-2, ¿en cuánto tiempo después de la quimioterapia debería darse? Es una pregunta bastante frecuente con este tipo de pacientes. Sí, lo que nosotros estamos haciendo es que, primeramente, nuestros pacientes no en uso de quimioterapia, la mayoría, los que han podido, han tenido ya que vacunar. O sea, no es una contraindicación, tener cáncer no es una contraindicación para la vacuna.
Y obviamente, después de una quimioterapia, dependiendo también de qué tipo de quimioterapia, porque hay quimioterapias que incluso hay que llevan sus ciclos cada 21 días, entonces es un factor que puede provocar que haya descenso de la inmunidad. De hecho, algunos pacientes desarrollan neutropenia y neutropenias severas que pueden hacerlos más susceptibles no solo a infección por COVID, sino por cualquier tipo de germen. Entonces, lo recomendable, si no va a ser un ciclo seguido en semanas, si por ejemplo hay ciertos tipos de quimioterapia que se van a hacer o se programan para un mes, 2 meses o 3 meses después, el siguiente ciclo, entonces es factible, si no pasa nada dentro de las siguientes 3 semanas, poderse vacunar. Pero antes, eso siempre es una lotería, mucho más si es una primera dosis. Usted sabe que la primera dosis tampoco les da una cobertura total, no llega más de allá del 50% de inmunidad, y entonces siempre están en riesgo de que puedan pescar una infección por el COVID o por cualquier otro germen. Claro que sí. Y la última pregunta, doctor, bueno, la actual pandemia ha demostrado pues que el sistema de salud tiene algunas fallas, hablando en general, ¿no? Pero sobre todo los pacientes oncológicos que ya tenían pocos espacios antes para ser tratados, ahora con mucha más frecuencia pues se encuentran casos de pacientes que han quedado en el olvido, como por así decirlo. ¿Qué estrategias usted creería que podríamos analizar a nivel público, a nivel de salud pública, para que estos se subsanen? Mire, la pandemia, yo no solo diría la pandemia del COVID, sino la pandemia del miedo, porque por miedo hicimos cosas que ya después dijimos, ¿para qué hicimos tantas cosas que no valían? ¿Cuántas terapéuticas se implementaron que luego todas se fueron al tacho de basura? Y nos quedamos con cosas que ya lo usábamos, pero que no lo estábamos aplicando por miedo. ¿Cuántas locuras no se hicieron? No solo con los pacientes oncológicos, con todos. ¿Cuántas cosas se implementaron de tratamiento y tantas cosas que realmente no fueron útiles? Tal vez hicieron más mal que bien. Y en el paciente oncológico sí, es verdad. Sí, y no es Ecuador solamente. Ojo, a nivel mundial. Yo les puse una diapositiva por ahí donde veíamos las curvas, cómo decayó el screening, o sea, el diagnóstico de los pacientes oncológicos entre marzo y abril del 2020 a nivel mundial. Cayó todo. Y muchos pacientes quedaron, como usted lo dice, a la deriva porque no se suspendieron los tratamientos, muy pocos tratamientos se continuaron, sobre todo aquellos que estaban en quimioterapia, unos cuantos siguieron en sus tratamientos de quimio, pero se suspendieron cirugías, se suspendieron muchas cosas. Y obviamente, ahora, 6 meses, un año después de la pandemia, empezamos a darnos cuenta de que algunos pacientes, no solo que no reciben su tratamiento, sino que su enfermedad progresó. Y ya cuando vinieron ya no pudimos hacer muchas cosas. Estrategia. La única estrategia es seguir pensando con los pies puestos sobre la tierra, tratando de ver lo que es, que tenga sentido común. En medicina hay que tener sentido común. Y obviamente si veíamos que estos pacientes se iban a empeorar, tenemos que para una próxima ocasión ya no hacerlo. Por ejemplo, ya ahora ya perdimos el miedo de atenderlos. Cuando nuestro hospital entró en stop, digamos que fue así, paramos. Un 17 de marzo nos mandaron, incluido yo por edad y por comorbilidad, nos mandaron a casa. Quedó un grupo muy reducido de personal sanitario trabajando entre enfermeras y médicos. Sin embargo, yo por otras situaciones del grupo nuestro de cuidados críticos, yo era la segunda línea detrás de los que estaban ahí por si acá caían. Pero bueno, en esto quiero decirle que no se dio consulta externa, se suspendieron cirugías y el hospital trabajaba a lo mucho a un 25 o 30% de lo que normalmente trabaja. En junio empezamos a abrir nuevamente las puertas. En junio empezamos a reintegrarnos ciertos
algunas cantidades ya de personal, nos fuimos reintegrando y fue aumentando y cada día se fue progresando, se fue aperturando, hasta actualmente que estamos trabajando a más del 100%. Como yo les decía, la semana pasada no había una cama disponible en ningún sitio para ingresar a un paciente. Entonces, ahora, pero sí vimos cómo nos llegaron muchos pacientes entre agosto a diciembre e inclusive hasta ahora siguen llegando a veces pacientes que vienen progresados en su enfermedad oncológica porque suspendieron su tratamiento o no se operaron, generalmente más que todo porque no se operaron, ¿sí? Y algunos porque suspendieron los tratamientos por las quimios, porque decían que la quimio los iba a predisponer más al COVID y tantas cosas, pero como le digo, si se cometieron errores, no solo nosotros a nivel de Ecuador, sino a nivel mundial. Listo. Hay una pregunta más, doctor, pues tenemos un poquito más de tiempo y vamos a Ok, con todo responder una gusto. última pregunta. Eh, ¿Existe un caso de un paciente oncológico de leucemia o linfoma en Reino Unido que presentó mejoría de su caso y remisión de la enfermedad después de una infección severa por SARS-CoV-2? ¿Se adjudica esta situación al grado inflamatorio del COVID? ¿Cuál es la opinión suya al respecto? Bueno, hay situaciones en el mundo que son excepcionales. Y entonces, puede pasar. Yo les decía hace un rato que nosotros, a pesar de no ser pacientes de ese hospital COVID, veíamos pacientes que ya estando hospitalizados empezaban a toser, a hacer fiebre, placa patológica, hisopado positivo. Y no nos quedaba más que pasar a un área, porque implementamos un área de aislamiento para estos pacientes. Y realmente lo que sí vimos es que no se complicaban tanto como nosotros pensábamos a nivel mundial, que el paciente oncológico iba a infectarse. Y de hecho, no puse esta diapositiva, pero hay una diapositiva que apareció por ahí entre febrero, marzo del 2020. Había una diapositiva donde estaban estaba la diabetes, la hipertensión, y por acá aparecía el cáncer con un 6% como factor de riesgo, de agravamiento y tanta cosa. Y realmente yo creo que hemos visto dentro de ese 6% o menos, porque los pacientes que hemos tenido, que no han sido la cantidad, pero que han mejorado sustancialmente y hemos podido enviarlos a casa. Como le dije, pocos casos que sobran los dedos de la mano, tuvimos que transferirlos al hospital de especialidades para que fueran atendidos, ventilados y todas las cosas, pero no tuvimos eso ahí. Y probablemente este paciente que hace mención, de pronto, aunque no le hubiera dado el COVID, pudiera haber tenido remisión por su tratamiento oncológico específico. Entonces, es muy probable que eso haya pasado. De hecho, yo he tenido pacientes con linfomas que estaban en control, que se afectaron por COVID y que no desmejoraron. Pasaron con una sintomatología de leve a moderada, ni siquiera se agravaron y estuvieron hospitalizados pocos días y regresaron luego a su casa. Por tanto, yo creo que tal vez habría que hurgar un poquito más el caso que comentan, a ver si ese paciente ya estaba tratado y probablemente su tratamiento ya estaba haciendo efecto. No sé si realmente por la infección de COVID se haya curado, que no lo creo que sea así. Yo creo que más bien es un paciente que probablemente ya estaba tratado y que probablemente iba a ir en remisión con o sin el COVID. Listo. Muchas gracias, doctor Morales. Esas son todas las preguntas Listo. por Muchas el día de gracias. hoy. Les agradecemos bastante pues, por su presencia Felicitaciones en a todos este ustedes. congreso. Muy amable, muchas gracias. Esperando tenerle con nosotros en una próxima ocasión, nos despedimos del doctor Con todo Morales. gusto. Gracias. Me Muchas desconecto. gracias. Sí.